Atención con el tema que vamos a contarte ahora. Todo lo trae Anita. Ella tiene el dato duro y puro, Ani, pero corregime si me equivoco cuando digo que detrás de la salud mental y de la mano de la inteligencia artificial también puede haber negocios personales que tienen mucho más que ver con juntar dinero que con realmente ayudar a la gente. Podríamos decir que es el caballo de Troya. La Y inteligencia un poco artificial está muy en boga, por supuesto. Entonces, obviamente que todos los unicornios, que así se les llama a algunas empresas creadoras de aplicaciones y de cosas tecnológicas, ven ahí la beta para ser negociados, por supuesto. Vamos a explicarle a quien está en su casa de qué se trata el tema del que vamos a hablar. Bueno, hay una aplicación nueva, argentina, creada por Connie Ansaldi, que es una periodista conocida de nuestro país, de nombre Cooks. O Cax, no sé si está en inglés. Cooks le dice. Cooks AI, porque sería AI de inteligencia artificial al revés en inglés. Bueno, ¿de qué se trata esta aplicación? La idea es que vos tengas contacto permanente 24/7 con un psicólogo. ¿Frente a qué? A esta situación de epidemia de salud mental. El objetivo de esto es que vos chatees con una inteligencia artificial, como si fuera el ChatGPT, claro, cuando te sentís mal. Es decir, que vos estás, por ejemplo, acá en una reunión y de golpe te sentís mal, te vayas al baño o agarres tu celular y empieces a hablar con un algoritmo, que en realidad es la inteligencia artificial, que te empieza a supuestamente hacer sentir mejor. Pone la polémica, todo lo que está relatando. La polémica se crea por dos partes en principal. Las dos son debatibles, una tiene que ver con los hechos. Una periodista, en el día de ayer, Josefina López, publicó un informe donde demostró que esta aplicación fue contratada por un municipio, particularmente el de Trenquelauquen, para atender a los ciudadanos de manera gratuita. Y la mayoría de los colegios de psicólogos y demás se quejaron en esa ciudad porque estaba, por un lado, dejándolos sin trabajo, y al mismo tiempo ahí entra la segunda línea de debate. Al mismo tiempo ¿hace bien a los ciudadanos o a cualquier ser humano que cuando se siente mal hable directamente con un bot, con una inteligencia artificial, en vez de con un psicólogo, con gente capacitada, preparada para poder hacerte sentir mejor? Después vamos a ver algunos otros detallecitos que realmente me parecen tremendos, como por ejemplo que te sugiere que te tomes un clonazepam. Bueno, eso ni hablar, y ahí ya vamos a saludar al psicólogo, pero hay un tema con lo que vos contás, Ani, y no es solamente, que a mí me parece rarísimo esto de chatear con un chat GPT como si fuese un psicólogo, sino que arrancan a cobrarte después de determinado tiempo. Y voy a decir algo que se usa mucho con la droga, pero al principio es gratis. La regalan. Y después Bueno, con eso es publicista, ¿no? Pero es publicista. Claro. Hace publicidad de sus medios y en todo caso lucra con ello. Lo que no está mal, pero se está metiendo con la salud. Por eso digo, no es cuestión, casualidad que al principio gratis y después te la cobran, bueno, en el caso, por ejemplo, es gratis, en realidad depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Trenquelauquen, el que pagaba ahí es la municipalidad. Alguien pagaba. Alguien paga. Alguien paga. Eso está clarísimo. Gratis Siempre nunca alguien hay paga. nada. Alguien paga. En otra situación, por ejemplo, es el servicio de asistencia de viajes, que vos contratas y como ellos tienen un acuerdo con la aplicación, vos ya te viene incluido. ¿Entendés? O sea, sí, alguien está pagando respecto a eso, está mal, pero también lo que está muy mal y lo que es polémico y es debatible, y por eso tenemos al psicólogo, es el hecho de la salud. Es el hecho de tratar de que un bot, es decir, que una inteligencia artificial reemplace a un profesional. A un profesional que para algo estudió, Trenquelauquen después no renovó el contrato, lo aclaro, el informe de Telenoche estaba, lo contrató y por las polémicas no lo renovó. Voy a saludar a Jorge Catelli, que es psicoanalista. Imagino, Jorge, que nos estás escuchando y has visto un poco de qué se trata todo esto. ¿Cuál es tu primera impresión y si sabías ya de esto? Sí, sabía de esta novedad, de esto que ustedes están contando, y conozco bastante el tema de la inteligencia artificial desde hace muchos años, a pesar de que en este momento se está llegando a la realización de muchos sistemas que responden a necesidades de las personas a partir de estos algoritmos. Creo que lo que acaban de contar con respecto a este chat que intenta, creo que infructuosamente, reemplazar una asistencia psicoterapéutica, una asistencia profesional, tiene varias áreas como para pensarlas en relación, primero, a la ética.
respecto de una persona que está sufriendo o que está en una situación de ansiedad y que hay una dimensión ética que no está siendo atendida respecto de que se le responda desde un algoritmo. Pero fundamentalmente creo que hay una dimensión que al menos por ahora la inteligencia artificial no ha logrado modificar y no ha logrado reemplazar en ese sentido, que son algunas de las dimensiones que se ponen en juego en un encuentro terapéutico, en un encuentro psicoanalítico, en un encuentro con una persona que escucha el padecer de otra o esa demanda y que tiene que ver, por un lado, con algo del orden de la identificación, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero además de escuchar una equivocidad significante. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces decimos cosas y nos equivocamos y cometemos el famoso lapsus, Furcio, el acto fallido, el furcio, y eso tiene un sentido precisamente inconsciente que aún las inteligencias artificiales y sus algoritmos no lograron hacer algún tipo de interpretación más que precaria. Claro. Incluso los gestos, ¿no? Porque cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, te miran, como yo que muevo las manos un montón, te miran y por supuesto a partir de ahí suma a su... Pero supongamos que después de la pandemia, en mi caso, por ejemplo, todo lo que hago a nivel psicoanalítico o psiquiátrico lo hago por teléfono, porque ya ni siquiera por videollamada. La voz, un terapeuta que ya te conoce durante 4 años, con el cual inclusive Pero se es un divan. humano. Por eso, digo, no es que ni siquiera, ya que esté del otro lado es importante. Si está por videollamada, si está por teléfono, digo, las líneas estas que son inclusive, yo pensaba, ¿no? Las líneas de ayuda al suicidio, por ejemplo. Estoy a punto de suicidarme. Vos le decís al chat GPT o este chat que tengas, una situación así, ¿cómo te puede sacar un bot de una situación así? Es imposible, es muy grave de verdad. Es muy grave. Yo, a propósito de lo que están comentando y de estas líneas, nosotros en Buenos Aires tenemos a la Asociación Psicoanalítica Argentina, que fue la precursora de América Latina con respecto al desarrollo del psicoanálisis, y durante los tiempos del COVID tuvimos la plataforma justamente de asistencia COVID, que realmente fue impresionante la cantidad de respuestas que tuvimos y de asistencia que pudimos llevar adelante a través de esa plataforma, que era de asesoramiento y posteriormente de derivación y tratamientos, y era con personas, con psicoanalistas formados detrás de esa línea. ¿Esto no roza la mala praxis? Bueno. No puede hasta, no sé si prohibirse, pero advertirse en el uso. Bueno, por eso yo hice, la primera referencia que hice fue en relación con la ética. Claro. Porque para que haya una mala praxis o atribuirle una mala praxis, tiene que haber algún sujeto que la realice. Y en este caso es un sujeto virtual. Es una máquina, claro. Que es un algoritmo. Entiendo. En ese sentido es un procesador de datos que va aprendiendo a dar algún tipo de respuesta, pero que, insisto, que allí donde se encuentra la subjetividad, donde se produce la subjetividad, el sufrimiento, algo de lo que tiene que ver con lo inconsciente del sujeto, ahí es donde la inteligencia artificial no tiene nada para Necesitas decir. un humano para que ayude a un humano, básicamente. Es tan simple como eso. Pero yo les quiero sumar otro dato que también va más allá de la ética, porque en realidad, cuando vos empezás a hablar con la inteligencia artificial en este chat, te empieza a pedir muchos datos, ¿no? Te empieza a pedir por qué te sentís mal, el contexto, que dónde estás, que no sé, cuestiones más. Y pongámoslo en el caso de Trenkelauken. Yo no estoy culpando a Trenkelauken ni nada en particular, pero digo, ahí lo que vos le estás dando son datos que realmente son muy íntimos, porque estás hablando con un supuesto psicólogo, a una aplicación que está en contrato con la propia municipalidad o el propio estado Sí, que perdés la tu elige, nivel de ¿entendés? intimidad absoluta, Perdés que se supone que es absolutamente. justamente lo que tenés en una situación psicológica. O sea, Claro, la justamente el intimidad, no secreto sale de ahí, profesional, secreto profesional, claro. y todo lo que interviene, digamos, tampoco entra en juego acá. Y realmente es muy peligroso también ahí para quien la usa. Yo cuando veía los videos de publicidad de marketing de Connie Ansaldi, que lo que señala es, podés ir a cualquier parte del mundo y si te agarra un ataque de pánico,
médico, chateás. Bueno, chateás para eso Con también tu está el psicólogo, ¿no? Entonces, realmente creo que además de poco ético, es peligroso Ahora, para quien la use. Esta aplicación, recién Ana decía, te puede llegar a recomendar tomar un medicamento. ¿Esto está chequeado? ¿Ustedes lo pudieron comprobar? Lo desconozco, sí. No sí. te da la receta, ¿eh? Además medica es... No medica. Te sugiere que... Bueno, pero- Claro. Claro, pero además te sugiere que te tomes una determinada medicación que necesita receta. Claro, ¿Qué no haces te la con eso? receta. Que tenés que ahí ilegal. buscar, o sea, Pero el muy- psicólogo igual no receta. No, el Claro, psiquiatra sí. Yo El supongo psiquiatra. que ahí haría como de psicólogo, que el psicólogo lo que te dice es andar una consulta con un psiquiatra, te hace una quizás interconsulta necesitas con un un ansiolítico, bueno, creo que actuaría más o menos de lo mismo, pero sé que dentro de las polémicas que se había generado era que había recomendado que tomen un ansiolítico, pero por supuesto no brindaba la receta. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es esto de un municipio contratando y pagando por una aplicación cuando seguramente en ese municipio hay además un hospital público con terapeutas. Sí, un colegio de psicólogos. Entiendo que el colegio de psicólogos de Trenquelauquen había salido a decir, che, estamos nosotros acá, si quieren hagamos un plan territorial más importante con ese dinero, porque al fin y al cabo había una inversión por parte del municipio. No volvió a ocurrir, ¿no? Digo, fue el único experimento que en Argentina se hizo y luego se dio de baja también por el trabajo de los psicólogos, digo, de salir a defender un punto su profesión. Bueno, es un territorio, hablando de territorio en disputa, ¿no? Por lo visto, pero también producto de una idealización de ciertas tecnologías que fracasan en ese punto y que me parece que también nos conduce a preguntarnos qué son los que estamos, qué aislados también para pretender preguntarle qué hacer en un momento de sufrimiento, de pánico, de angustia o de cualquiera de estas situaciones que promocionaban a esta inteligencia artificial a una máquina. Lo que pasa es que todo abona a la narrativa de la libertad y al que podemos salvarnos solos. Y a ¿no? la Básicamente, acá lo que sí, pero acá lo que hay es una delegación de la obligación del Estado de ofrecer alguna herramienta en materia de salud mental a una aplicación Claro. y a un individuo Privada. y a un individuo que bajo la narrativa de la libertad te vende algo, lo que va a ser dinero, pero que aporta poca solución real. Me parece que también un poco o sea, supongo que es materia más de un psicólogo social o no sé, pero digo, también hay que pensar un poco qué nos está pasando en este sentido, ¿no? Porque como individuos estamos creyendo en ese tipo de dispositivos. Bueno, es una ideología que además rompe con el lazo social. Claro. Creo que justamente aquí hay algo central de lo que nos constituye como sujetos, que es el lazo con el otro, el lazo social, y esto es sostener una ficción de que hay alguien del otro lado que no es nadie, Claro. que no hay un otro, y que al fin de cuentas o al principio es una ruptura del lazo social como propuesta inicial. Pero para el psicoanálisis la otredad es fundamental. Es fundamental. Es imposible construir. Es Para la fundamental. vida te diría que es fundamental, ¿no? Entender que porque si no es como lo decía Pau, nos agarramos solos y el que está al lado que se hunda, total, no le tiro ni un salvavidas. Estamos constituidos Sí. a partir de un otro. Tal cual. Nos constituimos como seres humanos como un otro. Claro. Así que la inteligencia No artificial necesitamos, aunque no lo nos queramos. necesitamos. Gracias, Jorge, fue un placer, ¿eh? Un gusto. Gracias.